Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura, el 85. Pero, además, por el tema de que se va a tratar, que es la mezquita, quiero enviarte al vídeo del canal Geografía de España, GE.14001, que es el de la mezquita de Córdoba. Y si ves ese vídeo, supongo que todo lo que voy a decir lo entenderás mucho mejor o ya lo habrás oído. Tenemos el privilegio de tener una de las mezquitas más hermosas de todo el mundo musulmán, en Córdoba, cuando Córdoba con ellos lo fue todo. Tienes otro vídeo, que seguramente será el 14002 o algo así, sobre Córdoba intimista, donde hago un recorrido por Córdoba y recuerdo episodios históricos, lo que fue la antigüedad. Córdoba siempre fue muy grande, con Roma y con Arabia, con el mundo musulmán. Pero sobre todo con el mundo musulmán fue espectacular, en todos los aspectos, en los aspectos artísticos, humanos, filosóficos, de todo. Fue increíble. Posiblemente competía en ser la primera ciudad del orbe, juntamente con Estambul. Bueno, a lo que voy. La mezquita. Fíjate que empieza diciendo unas cosas muy fundamentales para entender lo que es una mezquita. Dice, en la religión mahometana no existe el templo. O sea, que el templo, casa de Dios, casa de la divinidad. No, no existe el templo. No es la sede, no es el lugar donde resida el Dios. Dice, ni en el sentido clásico de los romanos y griegos, ni en el sentido cristiano. O sea, no tiene nada que ver con aquellas dos concepciones de lo que era el templo. La mezquita, dice, no es la casa de Dios, sino solo el lugar donde se reúnen los fieles para orar. Es decir, que es un concepto funcional. Oiga, ¿aquí qué se hace? Aquí se reúnen los fieles. Ah, entonces es una mezquita. Hombre, pero si es el lugar donde se reúnen los fieles a orar a Alá, esto es una mezquita. Porque es un concepto funcional de lo que se hace. Bueno, para ello, la limpieza del cuerpo y la del lugar han de acompañar también a la del alma. Es decir, el sentido de limpieza se impone en una primera parte. Limpieza del cuerpo, las abluciones. Limpieza de la mezquita, pulcra. Similar e indicadoras de la limpieza del alma. Una alfombra o el suelo cuidadosamente limpio, es suficiente para que el fiel, mirando a la Meca, haga su oración. La mezquita, al principio, era solo un recinto cerrado donde no puede entrar por principio ni un animal ni un infiel. Totalmente prohibido. Después, parte de él se recubrió para resguardar de las inclemencias del tiempo a los creyentes, con lo que fue ya tomando forma de un edificio, algo cubierto, un edificio. Y esta parte cubierta pues se va ampliando poco a poco. Son curiosas las ampliaciones que se hicieron de la mezquita de Córdoba.
espectaculares, con Almanzor, con los Abderramán, etc. Aparte estaba el patio, aparte de la mezquita, aparte del recinto de oración, estaba el patio, con fuentes para la limpieza material o abluciones, como ya hemos visto. Todas las mezquitas orientales, las que están en la parte oriental, están orientadas hacia el sur, porque la Meca, en su concepción de los puntos cardinales antiguos y de la cartografía antigua, decían que estaba pues hacia el sur, es decir, hacia el punto de cuando el sol está en su cenit, que ese es el sur. Continúo. Las occidentales hacia el suroeste, sur y este, con un sentido ya más geográfico, quizás, salvo la de Córdoba, que he indagado un poquito por qué esta excepción en la de Córdoba, y parece ser que la de Córdoba se aprovechó mucha de la estructura que había en una antigua basílica dedicada a San Vicente, una basílica cristiana, se aprovechó y también estaba enmarcada dentro de una, ¿cómo se dice?, estructura urbanística, es decir, de un trazado de calles en la ciudad de Córdoba de las civilizaciones anteriores, especialmente de la romana, que no aconsejaban a los arquitectos musulmanes el cambiar de repente la estructura de una gran edificación, bueno, la situación, la ubicación de una gran ubicación que se saliera, que rompiera los moldes y de todo el trazado de la Córdoba antigua. Y entonces hicieron la excepción de colocarla donde mejor coordinaba con las antiguas edificaciones cristianas que había habido, con esta basílica que os hablo de San Vicente. Todo lo demás que no sea el lugar de rezo y el patio para las abluciones, es decir, un sitio para limpiarse, todo lo demás es accesorio, no es fundamental. La parte descubierta o patio solía estar rodeada de pórticos, aporchados, pórticos. Y en ella se levantaba, en esta parte, se levantaba el alminar. El alminar. Alminar. El al es el artículo, por eso en otros libros encontrarás el minarete, que era una torre no muy ancha, puesto que su única función era lograr la máxima altura para que desde allí el muecín, a ver si lo escribe con H o no, no lo escribe con H, muecín, y sobre esta escritura, ya te digo que puedes encontrar el muecín, que también da un segundo nombre, el almuedano. Mira, esta sin el artículo y esta con el artículo. No almuedano, no, almuédano. El muecín o el almuédano. En esa profesión iría implícito el tener una potente voz, puesto que los únicos sistemas de megafonía que habían era pues la simple trompeta, el simple megáfono, pero no auxiliado de energía electrónica, con la energía exclusivamente de tu voz. El almuédano llama a los fieles a la oración. En un poblado, en una ciudad islámica,
Al llegar el momento de la oración, oiríamos la llamada del almuédano. Algo así como en los poblados cristianos, al llegar las 12, es otra cosa semejante, paralela, se oía la campanita más fina de la torre, que era la del Ángelus, y se paraban los agricultores y artesanos de aquellas poblaciones para rezar el Ave María. Un momento entrañable y eternizado por algunos cuadros célebres del Ángelus. Bueno, dice, en las mezquitas no hay campanas. No hay campanas. Por eso que digo yo, esto no lo he indagado suficientemente. Si aquella parte que cuenta la historia o leyenda o historia, de que un guerrero, no sé si fue el mismo Almanzor, que llegó en sus racias racias eran las invasiones rápidas, fulgurantes, que hacía por toda España para lograr botín especialmente chicas, jóvenes, rubias y pelirrojas, que eran las más cotizadas en Córdoba, cuando él iba con una remesa de 200, 300 de las mejores y de las más guapas jóvenes que había conseguido en todas sus racias. Mi voz enfática no significa un aplauso, una constatación histórica. En fin, que cuentan que al ver en Santiago de Compostela la catedral románica, que ya estaba en su esplendor por las peregrinaciones y contaba con una dotación de campanas extraordinaria, se le ocurrió llevar esas campanas para su mezquita de Córdoba. Aquí se pega un poco de palos con la aseveración de que en las mezquitas, en los minaretes, no había campanas, pero bueno. Y que fueron llevadas estas campanas en angarillas, pues a hombros de cristianos. Imagínate, desde Santiago a Córdoba, solo en kilómetros, pues debe haber alrededor de los 800 o más, si no más, o 900. Y que cuando el rey correspondiente de la Reconquista, que no sé si sería San Fernando o algún antecesor o sucesor, llegó a Córdoba y vio las campanas de Santiago allí y dijo, sí, pues mira, muy fácil, dice, ahora os toca a vosotros. Así que cogerlas, montar las mismas angarillas, si es que las conserváis, y si no, haced otras, y a hombros de musulmanes serán llevadas a Santiago de Compostela. Bueno, no sé si fue cierta o no fue cierta, pero bonita sí que es la historia. Sigo. Y más porque no tiene connotaciones de algo cruento, sino un descaramiento de tipo humano. En el interior de la mezquita, en el centro del testero del sur, testero pues es una de las grandes paredes de la mezquita, si este es el testero que da al sur, los otros pues serían estos. En el centro del testero del sur, aquí en el centro, estaba una hendidura, una concavidad. En el centro del testero del sur o del sureste, según los casos, hay un nicho en forma de pequeño ábside, pero bueno, pequeño, pues una cosa así. 1 metro llegará, pequeño ábside, como una hornacina, que llamamos, que a veces se hace para colocar un salto, para colocar, incluso en las casas, pues para colocar ahí 4 baldas y poner 3 trastos, pero en una iglesia pues tiene esa connotación de tipo de ábside pequeño. Del testero, que hemos dicho que es una pared grande, gigante,
hay un nicho en forma de pequeño ábside, que es el mirar. A ver si lo he escrito bien. Qué tío soy. De vez en cuando acierto alguna, Sigo. El mirar, que indica la situación de la Meca. Hacia la Meca. Hacia donde tiene que mirar el fiel durante sus oraciones. Y en el que se coloca un ejemplar del Corán. O sea, aquí, en esta hornacina, hay un ejemplar respetuosamente colocado del libro sagrado, del Corán. A la derecha está el mimbar, a la derecha. Por aquí estaría el mimbar, donde se subiría este imán, este clérigo religioso, para predicar el sermón a los fieles. Aparte de esto, solo hay lámparas que iluminan el templo en la noche del Ramadán y esteras, alfombras, estarían recogidas en determinados sitios y cuando entra el fiel, si no trae la suya, pues cogería una alfombra y la extendería para ponerse ahí arrodillado a ejecutar sus oraciones con sus hermanos. Porque estamos hablando de la oración común, no del rezo diario, que eso se suele hacer de forma individual. Aunque a lo mejor pues, existe también la variedad de que puedan ir a hacer su rezo individual en algún momento coincidiendo con la cercanía de una mezquita, hacerlo allí. En fin. Aparte de esto, solo hay lámparas de las paredes. Dice que preservan a los fieles las alfombras, las esteras, de la frialdad del suelo, piedra normalmente, y de la frialdad también de las paredes. En Oriente, en el patio, es decir, en las mezquitas de Oriente, en el patio de estas mezquitas había una fuente tanto para beber como para las abluciones. En Córdoba, Granada, etcétera, donde hay mezquitas, hay bastantes por España y Portugal. Yo las he visto y he visto mezquitas transformadas en iglesias, que enseguida cuando entras exteriormente a lo mejor no la habías apreciado totalmente su estructura, pero cuando entras te encuentras una estancia toda cuadrada y tú dices, esto no es una iglesia cristiana, esto fue una mezquita, y seguramente que aciertas. Luego convertida mediante la superposición de determinados elementos, pues en una iglesia cristiana, pero se nota enseguida que fue una mezquita. Hay otras que han sido excluidas del rezo religioso, del culto religioso cristiano y siguen o se ha restituido su mero aspecto de mezquita interna. Me estoy acordando de la de Almonáster, de la del Almonáster en Huelva. Yo diría que es Huelva. Huelva, Badajoz. No lo sé, ya me lo dirás. Yo diría que es Huelva. La del Almonáster. Preciosa. Curioso que en estas mezquitas tú te encuentras, pues, unas dentro de las columnas, que lógicamente tenía que ponerse en medio para sujetar todo el artesonado del techo y sostenerlo,
pues hay columnas que se ve clarísimamente que son columnas romanas. Y lo mismo en la mezquita de Córdoba. Aprovechaban las cosas bonitas que había por Córdoba, incluso de elementos también cristianos, de los mozárabes, de las iglesias mozárabes que se hicieron con los godos, los visigodos, en Córdoba y por toda España. Pues cogían lo mejorcito, lo más bonito, y lo ponían para su mezquita. Esa columna, aquí. Oiga, que el capitel, precioso, déjalo. Y era un capitel, pues, corintio, con sus hojas de acanto, preciosas. Y está allí, en la mezquita. Dice, fuera de la mezquita. Fuera de la mezquita, es decir, de lo que es el patio y la propiamente dicha mezquita, calle por medio, como recuerdo que está en Córdoba, pero junto a ella estaba la Casa del Agua, que era una especie de fonda-hotel, donde los fieles que tuvieran, y hubieran llegado de lejos, y tuvieran suficiente dinero, pues podían hacer allí noche y al mismo tiempo hacer sus abluciones separadamente de las que hacía el pueblo llano en el patio de la mezquita. Había limpieza, lavabos, servicios que ya existían con los romanos y siguieron existiendo en las grandes ciudades árabes. En fin, esto por lo que respecta a las mezquitas. Habría muchas más cosas que decir. Y te aconsejo y te muevo a que lo busques en internet, mezquita, y veas algunas de las maravillas que hay por el mundo musulmán, de mezquitas impresionantes. Hasta luego, chicos.